Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, surgida en Alemania en un periodo de entreguerras, conocida como el centro de nuevas ideas, de pensamientos inteligentes del siglo XX, desde filosóficos, políticos, jurídicos y hasta sociológicos, haciendo de la filosofía política y la razón temas fundamentales de reflexión y expresando la crisis cultural que se vive desde la segunda mitad del siglo XIX a consecuencia del desencanto de la razón en nuestro mundo moderno. Esta padece las condiciones de su siglo de diferentes formas, principalmente sus fundadores, por la amenaza surgida de la imposición nazi. Como principales filósofos tenemos a Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer y Herbert Marcuse. 2.1. Industria cultural, teoría crítica y estética. Como un conjunto de pensadores de diferentes disciplinas asociadas a la Escuela de Frankfurt, una guía de la cultura de masas. Un estado de no libertad tomando forma a través de la publicidad, es decir, la televisión, el cine, la radio, de revistas ilustradas, el urbanismo, el arte o el lenguaje cotidiano. Todos funcionando como elementos a través de los cuales se ejerce un dominio, complementándose entre sí. El mundo entero es conocido a través de la cultura. A pesar de esto, su esfuerzo teórico necesita ser actualizado para así enfrentarse a una realidad ya transformada, porque estamos en constante cambio, con el Internet ahora, por ejemplo. 2.2. El individuo y la estructura familiar. La familia como uno de los agentes educativos más importantes para la reproducción de caracteres humanos en grupo y o individuales. Justo lo que reclama la vida social, principalmente en conductas autoritarias, en donde existe el orden burgués, es decir, clases sociales formadas por personas de alto nivel económico. La educación familiar también se vuelve una industria, un negocio, y de nadie resulta ser la responsabilidad, puesto que ningún superior de las nuevas generaciones que aprende todo acepta culpa, ni padres, ni profesores, mucho menos políticos, se consideran culpables o responsables. 2.3. Crítica de la razón instrumental. Es necesario observar las reglas, ya que sin ellas no se puede vivir, ni como individuo, mucho menos en una sociedad. La idea de un progreso amenaza con destruir al individuo, después de tantos intentos fallidos de salvación. Hoy en día, los avances tecnológicos han generado una crisis cultural que tiene a traducir todo pensamiento en acción racional. En otras palabras, se turba la capacidad que tiene el individuo de clasificación, de indiferencia y de deducción, es decir, de lograr una razón subjetiva, la cual tiene todo que ver con medios y fines. Contraria a esta visión, durante mucho tiempo se afirmó que la razón se encontraba en la conciencia individual, pero también en el mundo objetivo. Esto le otorga mayor importancia a los fines que a los medios, y con esta teoría, solo el sujeto puede ser racional. Por ello, cuando a una institución se le adjudica cierto grado de racionalidad, es porque los individuos se la han plasmado. En la actualidad, la razón es una incapacidad para lograr un orden objetivo. El interés egoísta se ha convertido en algo esencial para todos, tanto en las escuelas de pensamiento como en la conciencia pública. 2.4. Formulación de la teoría crítica. Max Horkheimer. Este filósofo decía que una transformación radical de la teoría y de la práctica social podría curar a una civilización moderna e enferma. Es decir, si esta teoría no hubiese sido expuesta tal cual, hoy en día estaríamos o quizás seguiríamos practicando diferentes cosas. Por ejemplo, dejaríamos de ver tanto la televisión, dejaríamos de estar atrapados en redes sociales y pondríamos más atención a lo que se vive hoy en día. No podríamos ser engañados o manipulados, pues viviríamos las diferentes situaciones. Y no solo las escucharíamos a conveniencia de unos cuantos. No seríamos sumisos ni mucho menos dependientes a causa de los medios masivos. Por lo contrario, habría individuos independientes, racionales, sin necesidad de tener encima de ellos el poder que ejercen los medios. 2.5. Dialéctica negativa. Theodor Adorno. Publicada en 1966,
La formulación dialéctica negativa es un atentado contra la tradición, es decir, una negación ante el orden de lo ya establecido, como la sumisión en la autoridad o quizá las costumbres. Es una contradicción verdadera, tal y como es, como muestra de más contradicciones reales existentes en la vida cotidiana, que no condenan a la sociedad a una explotación económica y a la dominación política, imposibilitando una auténtica libertad. Los hechos no son una jaula de hierro. El pensamiento obtiene el valor de la interacción y de la transformación de los hechos mediante la acción y/o la práctica revolucionaria. De aquí el hombre que razona y que es libre, que tiene juicio y que transforma. Los hechos no son estables, no son rocas siempre y en todo momento de la misma manera. Los hechos son negativos porque se transforman, se expresan en el trabajo o en la aplicación de ciencias al mundo, es decir, la tecnología. Aquí la verdad se desplaza, se mueve, porque el mundo real que ella expresa, o sea, el arte, la ciencia o la política, se hallan en constante transformación. 2.6. Nociones de teoría y práctica. Eber Marcuse. Siempre inclinada hacia la izquierda, o sea, a una igualdad social e intereses individuales. Vista de manera negativa todo el tiempo, sin notar siquiera que la realidad es otra, ya que es benefactor para la sociedad. Siempre se pensó como erróneo, como algo negativo, simplemente malo para todos. Y digo pensó porque jamás investigó, sino hasta ahora, hasta la actualidad. Es por eso que las marchas y todo aquello que se revela ante lo establecido como algo bueno. Cabe mencionar que esto, como todo, también es solo conveniencia para algunos cuantos. Sin embargo, siempre fue todo lo contrario. Algo que pudo haber traído beneficios a los mismos. Por ejemplo, los medios masivos ya no tendrían tanto poder o control sobre nosotros. Flojos e ignorantes ante tal teoría y peor aún, por obvias razones, sin ninguna práctica. 2.7. Teorías de la dependencia. En un sistema basado en una relación económica, social, política y cultural, caracterizada por la superexplotación en el trabajo, así como por la manipulación y sumisión de los medios masivos, que hacen a la audiencia pasiva, logrando que los televidentes se aten a la televisión, por decir algún medio, a lo que se dice en ellos, y asimismo a un sistema, pues este mismo es quien se encarga de convertir al individuo en su dependiente. 2.8. Comunicación alternativa. Es la difusión de mensajes con la finalidad de entender un contexto y ampliar conocimientos. Como procesos diferentes, esto depende del mensaje o de su finalidad. Según la voluntad de cambio social, lo que a su vez, como se ha desarrollado todo el tiempo, se utiliza para beneficio de las grandes empresas, aunque no solo son los monopolios quienes tienen el control sobre la información. También puede investigar la población mediante el uso de Internet, lo cual ayuda a que los mensajes dirigidos a un grupo determinado lleguen con el contexto más cercano a lo real.